eres escritora, brindas supervisiones, realizas talleres para familia, eres docente universitaria y por sobre todo eres una promotora, ¿no? de divulgar esto que le llamamos neurociencia, pero para la vida cotidiana, por supuesto, en el área de las emociones, ¿no? Ese es tu foco. No sé si quieres comentar algo más sobre lo que haces, a qué te dedicas para que la gente que no te conozca hoy día lo haga. No, simplemente esto, una eh, ferviente y muy jactante y muy emocionada por estar acá, muy contenta. Lo único, si me quieren seguir, bueno, nos quieren seguir porque somos un montón nosotras las que trabajamos. Hoy estoy yo acá, que soy un poco la cara visible, pero atrás mío somos un equipo de profesionales interdisciplinarios, así que las redes sociales nuestras son Crianza Positiva Argentina. Estamos en Instagram, siempre también subimos información, por lo general de nuestros, bueno, para mí son pacientes, yo voy a hablar en formato paciente porque es a lo que yo me dedico, que hago clínica, porque soy psicóloga, así que si me escuchan decir pacientes, cada uno lo puede después llevar a, a su formato de alumno o hijo o hija. Así que nada, eso, muy contenta, Romy, de estar acá. Para mí es un placer, me encanta cómo vos trabajás y te admiro muchísimo. La admiración es mutua, Celeste, y el feeling también. Bueno, no sé si me quieres presentar tú, me presento Sí, yo. Sí, ya bueno, por vamos supuesto. improvisando, improvisando. Sí, esto va a ser una improvisación. Por supuesto que a Romy también la pueden seguir en sus redes sociales, que es Misión TDAH. Ahí ella también promulga y Ahí estoy. promueve la concientización sobre la neurodivergencia. Si bien nosotras somos del mundo TDAH, TDAH, sí, es TDAH así. todo, tú, TDAH TDAH y yo y... todo, sí, tal cual. Exacto. Bueno, amor, eso, dimos muchas charlas, vos la verdad que para mí sos como muy clara para hablar, así que considero que es importante que te sigan. Sos licenciada en educación, profesora en educación especial, experta en trastornos del neurodesarrollo, cofundadora de Misión TDAH, conferencista, tallerista y sos también docente universitaria. Sos chilena, pero vivís en Valencia, en cercanías de En Valencia. España, claro, cerca de Valencia, entre Valencia y Alicante, para que... Entre Valencia y Alicante. Sí. Así que, bueno, también un poquito el preámbulo nuestro de quiénes somos. Muchas gracias, querida. Bueno, eh, sin más, ahora de esta pequeña presentación, comenzamos entonces a llevar esta neurociencia a la vida cotidiana. Y nosotros sabemos que la neurociencia ha avanzado en los últimos 10 años de una manera tremendamente apresurada y somos muy afortunados y afortunadas de poder estar viendo y experimentando, ¿no? Esta revolución científica. Y nos ha ayudado estos avances en la neurociencia y comprendiendo un poco más la neurodivergencia, ¿no? Nos ha revelado, perdón, que las diferencias cerebrales ya no deben ser vistas como errores, ¿no? Sino como formas distintas de percibir, de sentir, de aprender, de procesar el mundo en el que no, interactuamos. Y estos descubrimientos quiero indicar de que no solo mejora los diagnósticos y tampoco eh, el tema de la terapia, ¿no? Sino que ofrecen nuevas formas de acompañar y de educar en la vida cotidiana, porque más allá de el paciente que veo cada 15 días, o sea, tenemos a niños, a adolescentes que necesitan el acompañamiento y la disposición de los adultos que estén a su lado, ya sea desde el ámbito familiar, educativo o de terapias. Por eso esta charla no solo busca informar datos duros, ¿no? Científicos, sino más bien ofrecer una perspectiva práctica, ¿ya? Y eso es súper importante que lo entiendan nuestro público, ¿ya? ¿Y qué Sí, significa eso? perdón, Romy, también Sí, es importante aclarar que vamos a estar muy agradecidas de que puedan hacernos preguntas, ¿sí? La idea es tener un feedback entre todos nosotros, digamos, que hoy podamos realmente hacer lo que se llama brainstorming, digamos, una tormenta de ideas, digamos, escucharnos. Me parece que hablar en plural es parte muy importante de este movimiento, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a hacer carne, lo queremos poner en práctica. Con lo cual pueden escribir, yo voy a estar muy atenta eso, mientras Romy habla y viceversa. eso. Y Así que viceversa, por los supuesto. queremos escuchar y queremos que esto, tener un Co-crear feedback. esto, claro.
Sí. sí, sí, de todas maneras. Y bueno, lo primero que debemos comprender en este hacer, ¿no? En esta co-creación es que la neurociencia, al observar la arquitectura cerebral de las personas neurodivergentes, ha identificado, perdón, que hay ciertas diferencias, tanto a nivel estructural y funcional, que explican ciertos comportamientos, que es lo que nosotros vemos, pero que el DSM-5 ¿no? Lo pone allí como conductas observables, ¿no? Los síntomas, la sintomatología diagnóstica de muchos de los trastornos del neurodesarrollo se deben o son la respuesta a esta diferencia en la arquitectura cerebral. Pero, ¿qué se diferencia? Bueno, es posible ver una conectividad atípica entre las regiones cerebrales. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, las regiones responsables de las emociones, del control inhibitorio, de la toma de decisiones, se comunican de manera menos eficiente, ¿ya? Puede haber una hiperconectividad como puede haber una hipoconectividad. Más nosotros tendemos a la hipoconectividad cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo como TDAH, TEA, TEL, etc. Esto genera respuestas desorganizadas del ser humano. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza, Celeste, después tú también puedes poner uno, ¿no? Ujú, Eh, un niño, por ejemplo, que puede reaccionar con angustia o con un enojo frente a una consigna tan simple como guarda tus cosas, puede ujú. ser producto de que su cerebro procesa esa emoción con mucha intensidad y no logra regularla de manera adaptativa a lo que fue la consigna. O sea, ordena tus cosas, no, no es nada grave, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una conectividad atípica, resulta de que las áreas relacionadas con las emociones, que son subcorticales, con las áreas relacionadas con la función ejecutiva, no se conectan de manera eficiente, ¿ya? ¿Qué otra cosa ha observado la neurociencia? Ha observado una maduración cerebral asincrónica. Es decir, esto se traduce a que ciertas áreas del cerebro que son responsables de cosas súper importantes como la autorregulación, como emocional, por supuesto, como la toma de decisiones, el razonamiento lógico, maduran en, más lentamente, ¿ya? En otro ritmo. No sé, un ejemplo de esto en la vida cotidiana puede ser un niño, un adolescente súper ávido en la lógica matemática, pero que las dificultades o el mundo emocional siempre lo enfrenta a través de desbordes, gritos, pataletas, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿de qué va? Si este niño se ve cognitivamente está muy fit, ¿por qué tiene estas conductas? Puede deberse a este desajuste en la maduración cerebral. Celeste, cuando quieras puedes dar ejemplos, lo que tú quieras. También son comunes las alteraciones en el sistema de recompensa, ¿no? Esto lo vivimos todos los que trabajamos con TDAH, TOD, TEL, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que especialmente hay unas estructuras que se llaman núcleo accumbens, que no tienen que aprendérselo porque eso da igual, pero lo que sí tienen que entender que esa estructura regula la motivación y la búsqueda del placer. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que las personas que neurodivergentes van a tender a querer más recompensa y más inmediata. No importa que me estén dando un estímulo positivo de manera verbal, no, porque finalmente lo que él quiere o ella quiere es la necesidad de gratificación inmediata, aquí y ahora, ¿no? No sé si Celeste te ha pasado en tu centro Sí, que... no solamente me ha pasado, sino que antes de ingresar hoy a esta ponencia hice lo que nosotros llamamos psicoeducación parental, que es fundamental también que lo tengan en cuenta, ¿no? Exacto, Yo hago clínica, pero puntualmente no creo en los tratamientos solamente con el paciente, sino que individual, nosotros exacto. alojamos familias, y esto es muy importante. Entonces les explicaba por qué el tema del roleo de TikTok, ¿no? Nosotros acá en Argentina lo llamamos así. Ya, ya. Es tremendo, ¿no? Y les decía qué es lo que Los pasa scroll. en función, claro, en función de la neurodivergencia con todo lo que es la tecnología, ¿sí? Entonces, por lo general, tienen un abuso en la tecnología, tienen adicciones en todo lo que es la Adicción. tecnología, ¿sí? Entonces yo les decía, ¿no? Como la importancia un poco de volver a las películas, digamos, que la tecnología no da todo igual y que las películas tienen
algo del proceso, que es lo que queremos entrenar en este tipo de cerebros, porque las películas incorporan lo que es inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Y el tema del rollo Claro, de TikTok lo que les da es justamente una inmediatez que es absolutamente exacto. iatrogénico, que es un poco como si yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como para hacer lo más simbólico posible, como si vos tenés un hijo que tiene diabetes y le das azúcar, ¿no? Digamos, hay que estar muy atento a esas situaciones puntualmente de la comida chatarra, de la falta de sueño y del abuso en la tecnología. Esas son tres variables muy, Tres muy importantes variables que, que están en exacto, relación con estas por alteraciones supuesto, de los sistemas de por recompensa. Por eso es muy supuesto. importante trabajar, entrenar y que la familia tenga información certera y actualizada. Eso es parte muy, muy importante. Por Parte eso fundamental. me encantan este tipo de eventos más a nivel mundial porque convocan a la familia, ¿sí? Sí, sí, se puede observar la dinámica, ¿no? Desde otra perspectiva. Y eso lo que tú dices también es muy interesante, de que estas anomalías en la arquitectura cerebral Sí. pueden verse beneficiadas o aumentadas. Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad como adulto de decir, mira, si Tamaña de responsabilidad. yo ya Sí. sé esto, o sea, tengo que, me debo al cambio, ¿no? Y Sí. esto es lo interesante. Totalmente. Y un poco yo les decía hoy a estos papás, mi brújula, mi guía siempre con lo que es puntualmente TDAH, ¿no? Que es déficit de atención, está mal puesto el nombre, ¿sí? Después vamos a hablar un Sí, poco de eso. sí, Es que mi sí. brújula es menos es más, ¿no? Digamos, Ya. es un cerebro que lejos de... Parece como que necesita un exceso de estímulo, ¿no? Todo el tiempo que le estén jugando, todo el tiempo que le estén ofertando, todo el tiempo. Y no, no es por ahí. Justamente Es todo lo parte contrario. del entrenamiento es todo lo contrario, Ahí ¿no? podríamos hablar de otra cosa, porque finalmente, claro, esa atención, ¿no? Que la gente cree no tiene Sí, atención, carece de atención, no. tal cual. Ojo, Al es que la revés. atención no puede hacer, no puede hacer esto la atención de ellos. Entonces, claro, al dejar la atención abierta a todo, tenemos Sí, serios problemas, porque imagínate que si nosotros atendiéramos hasta el más mínimo estímulo, o sea, la sí, mosca que hay aquí a mí me distraería a tal nivel que no podría dar la charla. Entonces, ahí es algo que tenemos que entender y que saberlo es muy interesante porque ayuda a disminuir las brechas que genera este tipo de anomalía en la estructura cerebral de estos niños y sí, niñas y adolescentes, ¿no? totalmente. Pero ojo con eso, Romy, también te pido un asterisco, porque hay algo en todo lo que es TEA, síndrome de Asperger y TH, que son los diagnósticos puntuales a los que me dedico. Hay algo que hace un poquito difícil arribar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque aparece lo que se llama hiperfoco, Y por ¿sí? foco. Es real lo que vos decís, pero hay que Ya, estar muy ya. atento. Por eso estos espacios bien de muchísima información certera, científica, ayudan muchísimo también a los evaluadores, ¿no? Y a las familias y a los docentes. ¿Por qué? Porque por lo general es real, ¿no? Digamos, esto, ¿no? Tienen como el marketing, bueno, hay como muchos mitos, ¿no? Pero está el marketing de vuele una mosca y... ¿No? Y se desregula, se va, no presta atención. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay algo, un punto de su interés? En donde casi se obsesionan. Se llama hiperfoco, ese es como el nombre Hiperfoco. científico, Sí, ¿no? sí. Saben todos de los dinosaurios, saben todo de Minecraft, saben todo de su punto de interés. Entonces, ojo, porque una cosa no invalida la otra, no es que Por porque supuesto que tengan no. déficit de atención, ¿sí? Que es decir, una atención lábil, ¿sí? O una atención dispersa, no puede tener Claro. hiperfoco. Ojo No, con no, eso, ¿no? Porque para parece nada, que... porque de hecho la atención es parte de una habilidad, algunos teóricos la toman como una habilidad cognitiva propiamente tal, otros como una Sí, habilidad auxiliar de la función ejecutiva. A mí me gustan todas las teorías, pero finalmente entiendo de que la atención, como todo proceso cognitivo, puede ser estimulado. Debe ser estimulado. 100%. De hecho, debe ser Sí, estimulado, porque finalmente cuando estamos hablando de neurodivergencias no hay opción. O sea, no es una opción de, mira, yo veo si estimulo, no, es un hecho, o sea, es una necesidad, es una urgencia que debe ser trabajada porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas si no ponemos el foco en eso y en muchas cosas más, ¿no? Porque estamos hablando de una arquitectura cerebral compleja, enmarañada, que trabaja de manera mancomunadamente, entonces tenemos que no es la idea que las personas se estresen, pero sí que sepan de que el tema es un universo, ¿no? Y bueno, por último, una de las cosas que ha descubierto la neurociencia sobre la neurodivergencia, no traigo todas a colación en honor al tiempo, ¿no? Es que ellos y ellas reportan una mayor sensibilidad a estímulos sensoriales y emocionales.
¿ya? Entonces, esto significa que su sistema nervioso central responde de manera amplificada a todo lo externo e interno, sonidos, luces, texturas, emociones del entorno, etcétera. ¿Ya? Entonces, en palabras sencillas, procesa mucho más, que era lo que estábamos hablando, y filtra mucho menos. ¿Ya? Por eso a veces tenemos a niños que, no sé, lo vuelve loco la costura de la chaqueta o del pantalón, o niños que con un sonido que para mí es imperceptible casi, ellos no se desregulan, entre otras cosas. Entonces, esto tenemos que entender que es parte de lo que la ciencia ha encontrado o reporta como una estructura cerebral, una arquitectura cerebral diferente, y que tenemos que, por supuesto, dar respuesta a la altura de esto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas diferencias, yo creo que es súper importante aclarar que la neurodivergencia no es ningún tipo de trastorno ni desviación del desarrollo, sino es una variación. Cuando estoy hablando de neurodivergencia, yo no estoy hablando de trastorno específico del lenguaje, de TDAH, de TEA, no, estoy hablando de neurodivergencia. Es una variación en la forma y el ritmo en que ocurre el desarrollo de esa arquitectura cerebral que tiene ciertas características especiales, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, porque cuando comprendemos eso, comprendemos que si bien no es algo malo, sino algo diferente, podemos comenzar desde otro punto de partida. Ya no sé qué opinas tú, Celeste, sobre este tema, Mira, pero para mí está opino bastante claro. que durante muchos años escuché la pregunta, ¿esto se cura, Celeste? Bueno, y la respuesta es muy jactante, no se cura porque no es una Porque no enfermedad, es una ¿sí? enfermedad, claro. Claro, absolutamente. Esto es muy importante que lo sepan. Este tipo de trastornos es un trastorno en neurodesarrollo. Uno nace, sí, esto que está contando Romina, la arquitectura cerebral del cerebro es diferente, es entrenable, esa es una buenísima noticia, ¿sí? Mi mundo es el mundo de las emociones y se súper puede entrenar, ¿sí? El coeficiente emocional. Pero Emocional. tiene que quedar claro que de ninguna manera, siempre les digo lo mismo, hoy la admisión que hice, el nene se llama Boreal. O sea, el punto tiene 4 años, ni los cumplió todavía. Yo decía, no es que va a venir a terapia, va a venir a crianza positiva para que nosotros le toquemos algún botón para cambiarlo. Lo más importante es respetar quién es Boreal, ¿sí? En sus necesidades, en sus gustos, en sus intereses, conocerlo, porque aparte les cuento, digamos, el mundo de la neurodivergencia es absolutamente diferente, y la clínica debe ser absolutamente artesanal. No es que vos decís, bueno, listo, yo me dedico a Claro. TDAH, trabajo siempre igual, me dedico a Todos son autismo. iguales. No, No, absolutamente no. Pero lo más importante es esto, no se cura porque no es una enfermedad. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? que Es una afecta el correcto manera neurodesarrollo. Sí. diferente en el armado del cerebro, em, que la neurociencia fue finalmente la que estos últimos años nos está dando la respuesta, ¿sí? El escaneo, el mapeo cerebral a nivel de la ciencia. Es maravilloso, ¿no? Es Digamos, la maravilloso, sí. Es neurociencia una nos revolución, de dio, hecho, y estamos siendo espectadores sí, recién y arranca actores esto, ¿eh? principales, sí, sí, Recién de esto, que es arranca. una revolución. No lo estamos viendo como con la importancia que tiene, pero en unos No, años, en unas décadas más, cuando vean todos los avances significativos sí. que ha generado la neurociencia para todo, desde Totalmente. neuroeducación hasta neurología, o sea, que vamos a A todo nivel. Para mí en alucinar. la clínica, para mí en la clínica también, para vos en todo lo que es la educación, ¿sí? Sí. Neuroeducación, para mí la neurociencia. ¿Sabés por qué no nos damos cuenta? Porque estamos inmersos en el Sí, proceso de cambio de paradigma, ¿sí? Entonces el paradigma está cambiando, nosotros estamos y arriba de la nosotros ola, estamos ahí. viéndolo. Sí, sí, para mí es súper emocionante, y yo creo que me siento muy afortunada de poder ser partícipe, ¿no? de este cambio paradigmático. Entonces, volviendo, ¿no? a esta arquitectura cerebral diferente, la pregunta es cómo podemos compensar las diferencias que genera esta arquitectura neurodivergente. De muchas maneras, pero ¿de dónde nos anclamos? De la activación de la neuroplasticidad. O sea, es que es la base fundamental. Hace 50 años pensábamos que el cerebro traía un capital cognitivo, y ni siquiera emocional, solo cognitivo, y ya está. O sea, con eso nacíamos y moríamos. Hoy día tenemos el honor de saber de que el cerebro se reorganiza, de que crea nuevas conexiones, de que poda, de que se adapta dependiendo de los estímulos internos y externos. Y ya sabemos incluso que los cerebros neurodivergentes
pueden cambiar igual que cualquier otro tipo de cerebro. Entonces, eso ya yo creo que nos da un punto de partida, no sé, para ti, Celeste, pero yo que me dedico, ¿no? A acompañar a gente en estimulación de todo lo que son las funciones ejecutivas, para mí ha sido maravilloso ver como una estimulación específica, estructurada, por supuesto, y con una secuencia lógica, tiene avances tan significativos. ¿Ya? Entonces, eso para mí, no sé si para ti ha sido una Sí, maravilla, pero yo creo que tú lo puedes no, ver, para ¿no? mí En el también. centro. Para mí también, pero sí me parece interesante en esto, ¿no? De traer la palabra entrenamiento. También quiero traer la palabra respeto, ¿no? Ojo con eso, Sí, porque la idea no es ni la idea de Romina, ni la mía, ni nadie de los que estamos hoy acá. Es, bueno, los entrenamos para que encajen, ¿sí? Para que no, intenten o que puedan o que logren ser neurotípicos. No. no, Siempre el respeto es la brújula, la la guía base. hacia dónde vamos, ¿sí? Eso también es importante que lo podamos hoy tener en cuenta. Se entrena para que esas habilidades que están en déficit debido a esa estructura o esa arquitectura cerebral diferente pueda generar en el niño impacto positivo en todos los ámbitos de la vida, porque si bien yo trabajo en el ámbito cognitivo para que se disminuya la brecha que hay a partir del contenido matemática, ciencia, lenguaje, a mí lo que menos me importa es eso, porque es una consecuencia Ujú. positiva de entrenar esos cerebritos, ¿sabes? De estimularlos finalmente, pero finalmente se hace con el objetivo de que este niño o niña pueda adaptarse socialmente de manera adecuada, pueda autoconocerse de tal manera que él pueda lograr o ella pueda lograr gestionar lo que está sintiendo, para que él pueda o ella pueda comprender y procesar la información a través de todos sus sentidos con sus características y pueda generar aprendizaje significativo. En realidad, esa es la función de estimular un cerebro con arquitectura cerebral diversa, ¿ya? Eh, fin, pero, ¿qué debemos estimular? Y aquí son muchas áreas las que hay que estimular cuando hay una arquitectura cerebral diferente. Nosotros hoy día nos vamos a acotar, porque solamente tenemos un par de minutos. Entonces, claro, no podemos abordar mucho, ¿no? Entonces, para cortar esta brecha en la conectividad atípica, para cortar la brecha de los desajustes, de la maduración cerebral, de estas alteraciones en el sistema de recompensa, de esta sensibilidad de estímulos, eh, lo que yo propongo y Celeste propone es que comencemos a estimular lo que los científicos han denominado muy recientemente funciones ejecutivas, porque este es el vehículo del aprendizaje, pero también del autocontrol y la gestión emocional. Es decir, esto no se reduce solamente a lo cognitivo, que es lo que generalmente la gente piensa, ¿no? Función ejecutiva, uf, área cognitiva, ¿cómo se llama? Intelectual. No, no. Esto es mucho más amplio de lo que creemos. Según hay muchos estudios, hay muchas propuestas de modelo de funciones ejecutivas, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cuando estoy atendiendo TDAH me pongo con Berkeley, cuando estoy atendiendo a otras áreas tomo otros modelos, pero Portellano, por ejemplo, en el 2009 dice que las funciones ejecutivas son las responsables de llevar a cabo la realización de actividades mentales de alto nivel dirigidas al logro de metas específicas en un modo eficiente. Es decir, son el conjunto de herramientas cerebrales que me permiten ir a por algo y lograrlo, ¿ya? Sí, invirtiendo el mínimo esfuerzo y logrando hacer lo que tengo que hacer. Entonces, es algo muy funcional. Las funciones ejecutivas son muy importantes y lamentablemente es un tema muy poco tratado a nivel de especialización, a nivel incluso de aula sistémica y obviamente en el hogar es algo que se desconoce bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base neuroanatómica de estas funciones? Bueno, la mayor parte de estas funciones tienen su lugar logístico en la zona prefrontal situada en la zona anterior de nuestro cerebro humano, ¿no? Sin embargo, estas funciones trabajan de manera coordinada con muchas áreas del cerebro, emocional,
área motora, área temporal. O sea, en realidad nunca trabajan solos porque el cerebro trabaja de esa manera. O sea, el cerebro trabaja en equipo. O sea, es increíble cuando uno ve una resonancia y puede ver cómo se activa el lóbulo frontal, pero está en comunicación con la amígdala, por ejemplo, o se Sí, comunica con el occipital, o eso, sea, eso que vos decís, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, perdón, voy a poner un ejemplo nuestro de Argentina. por supuesto. Siempre me preguntan, ¿no? También vos seguro, Romy, lo debes haber escuchado, pero mi hijo es tonto, es vago, Mm, ¿tiene algún problema en la sí, inteligencia? No, exacto. de ninguna manera, lo No, tienes que pensar no. de esta forma. Es como que vos en tu equipo tengas a los mejores jugadores, tengas a Messi, tengas Ronaldo. a Ronaldo, si quería poner todos argentinos, pero bueno, tengas a los mejores jugadores, pero ¿qué pasa? No tenés un director técnico que los pueda organizar, ¿no? Digamos, que les pueda decir, vos vas de delantero, vos sos el goleador, vos vas de costado, Que digamos, organice. claro, que organice. Eso es la función ejecutiva, puntualmente. Es como el director técnico, ¿sí? Exacto. No No pasa por toca un la tema, pelota, no toca sí, la pelota, pero gracias a todo lo que él genera a nivel logístico, todo funciona. exacto. No sé si se explicó bien, ¿no? Celeste dice quién es Ronaldo. Pensé que Cristiano estabas Ronaldo. durmiendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te despertaste de golpe? Sí, 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 Pero, para amenizar un poco, para amenizar pero un por poco. favor, duerme y descansa, mujer. Oye, y lo más interesante es que estas funciones y poder de coordinación que tiene el cerebro madura súper tardíamente. Y aquí es cuando esto se junta, lo neurotípico con lo neurodiverso y lo neurodivergente, porque finalmente las funciones ejecutivas comienzan a desarrollarse a partir de los 2 años y concluyen desde los 20 a los 25. Entonces tenemos un proceso muy largo en donde está el ser humano desarrollando estas habilidades. Por eso es súper importante mencionar que ningún niño que nace con autocontrol emocional. Ningún niño nace con el razonamiento lógico elevado, con la atención selectiva, dividida, desarrollada. No, que son cosas que tenemos que ir entrenando, estimulando. Y cuando estamos en presencia de neurodivergencias que generan esta arquitectura diferente, es aún más importante, porque esa lentitud puede aumentar, ¿ya? Sí. Entonces, estamos hablando de niños que a lo mejor tienen una edad cronológica tanto, pero una edad de de avances de funciones ejecutivas un poco menos avanzada. Perdón, una Entonces, cosa, sí, Romy, sí. por eso es tan importante este tipo de eventos, de espacios, ¿no? Donde podamos los profesionales brindar la información que cada uno fue adquiriendo con el correr del tiempo, porque como vos dijiste, las funciones ejecutivas, yo voy a hablar de todo lo que es la parte emocional, que también es entrenable, es muy importante poder arribar a un diagnóstico certero, pero preciso, ¿no es cierto? Pero también en tiempo. El tiempo es muy importante. Porque lo que sucede es que hay muchos mitos, mucha falta de información, entonces esa falta de información lo que hace es que el niño, la niña o el adolescente arribe tardío o no arribe Bueno, al arriba. diagnóstico como Ujú. pasaba, por supuesto, años anteriores. Antes. Ujú. Sí, en otras épocas. Entonces lo que sucede es que nos perdemos tiempo que es muy valioso porque esta plasticidad neuronal, por supuesto, tiene un tiempo. ¿Tenés plasticidad neuronal? Digamos, no es que solamente hasta los 25 está No, comprobado no, ahora hace toda la poquito vida. que Yo toda estoy la vida, aprendiendo pero por alemán, yo estoy supuesto, aprendiendo alemán, así que tenemos plasticidad ay, mi amor, cerebral. te amo, sos una genia. Voy lento porque tengo 40 y tantos años, pero voy Bueno, segura. por supuesto que es más difícil, por supuesto Ya, que ya. está claro lo que vos decís y es importante arribar al diagnóstico en tiempo, on time, digamos, eso es como fundamental a la hora clínica, digamos, para mí clínicamente no es lo mismo eh, tener un paciente, digamos, que me consulte una familia a los 5 o 6 años que alguien a los 15 16 yo porque no me dedico a adultos, por eso digo esa edad, ¿sí? Me dedico puntualmente a lo que es hasta adolescentes, ¿sí? Adentro de crianza. Adolescente, sí. Pero está claro que clínicamente no significa que alguien que venga a los 16 17 no, de ninguna manera, por favor les pido, no consideren que no tiene chance, al contrario,
pero sí que clínicamente para mí es más factible y más rápido eh, Trabajar con... sí, 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 poder tener un tratamiento exitoso con un niño en los últimos años de jardín o primaria que los últimos de secundaria, ¿sí? Por Hasta, supuesto, y eso también es ciencia, o sea, está comprobado que cuando sí, el diagnóstico se recibe de manera precoz y la intervención es temprana, tiene sí. mayor probabilidad de éxito, ¿no? Y eso Por es, supuesto, pero no, para no todo tendría ni siquiera esto, que haber ciencia, que es lógico. claro, claro, Es claro, lógico. claro, pero para todo esto es fundamental este tipo de espacios, fundamental, por eso yo lo agradezco tanto, agradezco estar, que hoy estemos invitadas, porque esta es la llave maestra, ¿sí? Justamente para terminar con estas estadísticas que son tremendas. Las estadísticas, spoileo, como dicen los chicos un poco lo que voy a decir, pero las estadísticas dicen que en el mundo, ¿sí? Yo porque soy del mundo TDAH, entonces tengo como la estadística que hay Claro, yo ochenta y también. cinco Ujú. millones de personas que tienen actualmente TDAH, ¿sí? Es decir, el 8,8 nos dice que la Organización Mundial de la Salud tiene TDAH. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Tiene esta arquitectura cerebral que es lo que está contando Romina, pero hay un 50% de eso, de esos 85 millones que tiene un diagnóstico errado, es decir, Errado. otro Ujú. diagnóstico. Y hay un 25% de niños, niñas o adolescentes que lamentablemente no arriban, ¿sí? A un tratamiento específico para su diagnóstico. Eso también es muy importante que se lo lleven. Entonces, claro, son buenas noticias todas las que estamos diciendo hoy del avance de la neurociencia, de los tratamientos, pero también tenemos que estar atentos a estas cifras que son alarmantes. Y de la Alarmante, sí. única manera que esto se modifica es con información. Esa es la llave maestra. Esa es la llave maestra. de todas maneras, Celeste. Eso es cierto. Bueno, y bueno, ahora vamos a revisar, tenemos que revisar los componentes de estas funciones ejecutivas, de este entrenador técnico, me encantó, de este director de orquesta, del controlador de Scaloni, tráfico aéreo, me da igual cómo se diga, pero en realidad es, dime, la escaloneta le tenés que es la decir que porque somos los campeones, claro, pero bueno. los campeones, todavía. Entonces, eh, según ciertos modelos, porque no es, recordemos que hay muchos modelos para mirar, observar o analizar las funciones ejecutivas, hay un modelo que dice, mira, la función ejecutiva en general se compone de el componente cognitivo y el componente emocional, ¿ya? El componente emocional lo va a explicar nuestra querida ama de las emociones, o sea, que es Celeste. Au. Ella va a empezar explicando de que un poco más de este mundo, ¿no? Pero que a veces se subestima, Celeste, ¿no? Pero que yo le he comentado a Celeste que cuando he tenido grandes casos en mi consulta, para poder tratar a niños, lo que veo es que mientras no desarrolle el componente emocional, no voy a lograr nada con el componente cognitivo. Y Gracias, música para mis humildemente, oídos, Romy. y humildemente he tenido que aceptarlo, he tenido que investigar sobre el tema y he tenido que decir, mira, si ese niño no puede ir a una terapia específica, tengo que hacer algo porque si no, mi objetivo, que es el desarrollo del componente cognitivo, no se va a lograr. Porque hay algo más interfiriendo que está por arriba, que es el mundo de las emociones. Así que vamos, Celeste. Tú me vas Ah, vengo diciendo, yo voy yo. pasando. Sí, sí, Vengo vienes tú yo. Bueno, está bien, para que estamos nos atrasados, comentes de... pero vamos a tener que terminar Sí, a la sí, 1 en punto, ¿eh? Nos estamos exacto. atrasados. Tú la Después una todo en lo punto y que, a las 12 yo a las 6. Aquí por todo eso. esto es... Ah, claro, claro, es verdad, estamos en diferente horario. Para mí son Ya, las ya. 12:19. Pero bueno, independientemente de eso, todo lo que les quede por preguntar o lo que no entendieron, porque yo puntualmente, bueno, Romy, vos también hablás muy rápido, nos pueden y para nosotros es un recontra placer que nos hagan las preguntas que consideren. Así que si hay algo que no entienden, maravilloso. Bueno, yo voy a ir así, como decimos en Argentina, a las chapas rápida. Me encantó lo que dijiste, Romy. La verdad que te lo agradezco porque vos sos del mundo pedagógico, ¿sí? Y me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay también, ¿no? Como un mito en donde parece ser que somos de equipos contrarios, ¿no? Exacto. Como que, digamos, mi mundo es el mundo de las emociones, tu mundo es el mundo pedagógico, entonces vos querés que tu alumno aprenda y yo quiero que mi paciente
tenga su autoestima y su autoconcepto hermoso, ilustrado y floreciente. Floreciente. Y entonces hay ahí dando vuelta alguna situación compleja, ¿sí? Que parece ser que estamos en veredas opuestas, pero lejos de tener ese pensamiento, ¿no? Esa conjetura, tenemos que entender que necesitamos como el cerebro de nuestros niños, niñas y adolescentes neurodivergentes necesitan trabajar, como dijimos, en equipo, porque no es que cada área trabaja por su lado, sino que deben trabajar de modo eh, relacionado. Nosotros necesitamos trabajar de modo interdisciplinario. Eso también es como muy importante, pero sí, no es por jactarme de que mi mundo sea el mundo de las emociones. Cuando hablamos de neurodivergencia, es muy importante que como estrategia, como intervención de primera línea, tomen la parte emocional. La parte emocional, para mí, clínicamente, está dentro de primera línea, ¿sí? Si hay algo que se modifica del orden de lo vincular, de lo emocional, del sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque es muy importante también que, no, digamos, las cifras también son alarmantes, ¿no? En función del bullying que reciben mis pacientes puntualmente, es alarmante. El 90% de mis pacientes han recibido bullying, ¿sí? No tienen un mejor amigo sostenido en el tiempo, no tienen un grupo de pertenencia. Entonces, si eso no se modifica, que es la parte vincular y la parte emocional, Básico. no se destraba todo lo que es lo pedagógico, ¿sí? Entonces, yo te súper agradezco Romy, que lo Que lo puedas decir. reconozca. No, que podamos trabajar en equipo, porque Sí, no es sí. que el mundo de las emociones es más importante que el mundo del conocimiento. Son dos mundos que tienen que abrazarse, que tienen que trabajar en equipo, pero sí les puedo decir que realmente las personas neurodivergentes tienen una sensibilidad especial Especial. y un componente emocional que muchas veces es infantil y es Sí, inmaduro. maduro. Ujú. Entonces, por ende, sí, justamente por esa razón es importante que prioricemos. De hecho, ustedes saben, yo soy psicólogo, como lo dije antes, y los primeros años me metí de lleno, sí, por supuesto, estudié en la universidad, acá en Argentina estudiamos mucho psicoanálisis, después me pasé para lo que es terapia cognitivo-conductual, sí, que es un poco lo que estaba en boga En en boga. ese Ujú. momento. Sí, tuve la posibilidad de viajar, de aprender las técnicas, de traerlas a la Argentina. Y después me di cuenta que tampoco lo conductual, ¿no? Digamos, no es negocio hacer que alguien se porte bien. Lo primero que tenés que hacer es que alguien se sienta bien, independientemente que sea neurotípico o neurodivergente, ¿sí? Cualquier ser humano lo que necesita es infinidad de oportunidades y sentirse bien. Y después vendrá todo lo demás. Perdón por ser tan jactante con mi mundo, el de las No, emociones, pero pero para mí los seres humanos necesitamos, ¿sí? La parte emocional, que es sentirnos bien, para que después venga todo lo demás, ¿sí? Así que te primero súper somos seres agradezco, Romy. sintientes, o sea, Sí, sí, tenemos que entender de que el cerebro frontal, que es el encargado de la cognición propiamente tal, se desarrolla paulatinamente mucho más lento, pero nosotros sí, nacimos sintiendo, vinculándonos. De hecho, el vinculándonos. apego seguro es una de las cosas más importantes. Entonces, algo nos dice esa información, ¿no? No es Sí, solamente, no queda solamente en el mundo de las ideas, sino que si lo llevamos a tierra, ¿cómo sí, se llama? A la cancha, nos damos cuenta de, wow, o sea, a lo mejor tengo que poner el foco en esto para poder generar o potenciar a este niño, a este adolescente, a este adulto, incluso. totalmente. Sí, Ya, ya. hermoso lo que dijiste, sí, porque creo que realmente es así, porque, a ver, por supuesto que a nosotros nos llega un paciente, digamos, tengo acá el Canva del DSM-5, ¿sí? Que por supuesto que me va a describir síntomas y signos y qué me va a decir, ¿sí? Digamos, yo lo tengo en mi biblioteca, ¿sí? Claro, Estoy yo ya lo seguro que tengo aquí, cuando... ¿sabes? ¿Cómo? Yo ya el DSM-5 lo tengo incrustado en mi, en mi Sí, memoria a largo plazo, ¿sabes? sí, sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo, es un poco para los profesionales de la salud, es la Biblia, ¿sí? Es la Ya, Torá, ya. depende qué religión cada uno lleve, pero es un poco la columna vertebral de los profesionales de la salud. Y está muy bien y hay que conocerlo y hay que saberlo, Sí, pero lo ya que hay que sucede saberlo, con sí, el sí. DSM es que describe síntomas y signos, este lenguaje en común, nos ayuda en el diagnóstico, hay que conocerlo, pero lo que aparece en este DSM, que cuando voy a dar las clases lo remarco bien y lo explico porque hay que conocerlo, nos describe lo que vemos, ¿sí? Perdón, porque si no tienen los niños ansiedad,
bien complejo, porque si Ah, no, no claro. entendí. Ayúdame, Romy. Porque si no tiene, dice que es un poco complejo porque cuando los niños no tienen ansiedad o depresión, no se les no los toman en cuenta, ¿sabes? Que finalmente se toma en cuenta al paciente cuando ya tiene esta patología en curso, una Bueno, comorbilidad, ¿no? Ella está hablando de comorbilidades. sí. Bueno, te respondo un toquecito a tu pregunta. Hay una burocracia, que eso es importante también conocerla. No es tan Conocerla, fácil. aceptarla. Sí, no es tan Ya, ya. fácil arribar a un diagnóstico, ¿sí? De neurodivergente. ¿Por qué? Porque para entrar dentro de un diagnóstico como corresponde, tenés que tener las tres grandes áreas afectadas. ¿Cuáles son esas tres grandes áreas? La social, la Social. escolar o la Ujú. laboral, depende tu edad. Depende de la edad. Ujú. Sí, totalmente, ¿sí? Y por supuesto la familiar. Tienen que estar esas tres grandes áreas. Ahora, yo, que soy la admisora en crianza positiva, siempre hago esas preguntas porque lo que quiero saber es si tiene fallas en la escuela, es decir, esto que las funciones ejecutivas puntualmente, que es lo que está contando Romy, si tiene amigos, si no tiene amigos, si lo invitan a los cumpleaños, si reciben bullying, esa es la parte social, y después qué pasa en la familia, ¿sí? Digamos, si hay situaciones complejas a la hora de la convivencia, ¿no? A la hora del vínculo. Si yo tengo esas tres grandes áreas afectadas, puedo arribar a un diagnóstico de neurodivergencia. TEA, TEL, las DIS, dislexia, disgrafía, Exacto, discalculia, discalculia, ¿sí? dislalia, exacto. Todas las DIS, como decimos nosotras, ¿sí? Puedo arribar. Eso es burocráticamente. Ahora, ¿sí? Pido gancho, como decimos acá. Clínicamente, yo debo armar un tratamiento, aunque ese paciente, aunque esa familia no haya arribado a un diagnóstico. Porque, por ejemplo, pueden tener solamente situaciones de disfuncionalidad o social o familiar o escolar, ¿sí? Entonces, la clínica es absolutamente artesanal, no es que solamente se puede ayudar al paciente o generar un mapa de ruta clínico si arribó a este diagnóstico, ¿sí? Sino que, al contrario, siempre se debe ayudar a la familia y puntualmente al niño, niña, adolescente. Bien, el DSM, como les dije antes, hay que estar muy atentos porque me describe lo que yo veo, ¿sí? Si ustedes van al DSM, me va a describir esto como si sería lo que veo de ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Que es lo final, ¿no? Que la conducta es lo final, es el producto de muchas cosas que pasan aquí, ahí, en todos lados, ¿no? Es como el, lo que tiró la ola. Sí, lo que puedo ver, exactamente. Entonces, ojo con eso porque va a estar en relación con lo que hablamos antes, ¿sí? ¿Cuáles van? ¿Dónde me voy a concentrar primero, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poquito esto, me tengo que apurar un montón. Pero No, tenemos que tranqui. estar atentos porque lo más importante por lo general no es lo que vemos. Y además, incluso lo dijimos en algún momento de la introducción de esta ponencia, ojo porque los diagnósticos muchas veces tienen un nombre que no es verdadero, ¿sí? Déficit de atención. Ojo porque no es un déficit de atención y no es solamente la atención lo que está en disfuncionalidad, ¿sí? Sino que justamente son las Las emociones, que es funciones, lo que vamos a exacto. hablar Una ahora, que me disfunción diste. ejecutiva. Sí, tal cual. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Porque uno piensa que déficit de atención puntualmente La es un pibe atención, que se mueve claro. mucho. ¿Cómo, Romy? Que pensamos que solamente la atención, ¿no? Un niño que se mueve mucho y un niño que es inatento, pero finalmente no es así, es un déficit de la función ejecutiva a nivel emocional y a nivel Sí, cognitivo. A nivel sí. emocional, importante. Inhibitorio, más que nada. Para mí es un déficit Claro, inhibitorio, inhibitorio, ¿sí? sí, Hay, por hay supuesto. mucho déficit inhibitorio. Eso para mí es puntualmente lo que, a donde busco el entrenamiento, la inhibición, tanto Claro, se cognitivo llama como inhibición emocional. afectiva como cognitiva, Sí, exacto. sí, 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 porque aparecen muchísimos problemas en cuanto a la imposibilidad de la inhibición, ¿sí? En el encuentro con el otro, en el encuentro con todo lo que es la parte pedagógica, ¿sí? Para mí la inhibición es como la Es la palabra, clave, es la es clave, la clave, sí, es la clave, totalmente. sí, 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 que me totalmente. convoca a todas las áreas. Bueno, les voy a hablar un poco de esto. Si alguien tiene alguna pregunta, Yo me estoy mirando, encantaría que... no, no hay nada ¿eh? en el chat todavía. Bueno, pero los vuelvo a convocar. Háganos ahí el aguante que los queremos escuchar si tienen dudas. Bueno, yo voy a hablar así como brevemente, ¿sí? De la prevalencia, que es lo que dije antes, ya lo Claro. mencionamos.
tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Porque esto está en relación con lo que mencioné la Organización Mundial de la Salud. El 8,8% de la población tiene en este momento TDAH, pero ojo, porque una cosa es tenerlo y otra cosa es estar bien diagnosticado, ¿sí? También hay un mito dando vuelta, ¿sí? En redes sociales, incluso como muy fácilmente se dice yo tengo TDAH, ¿sí? Y estemos atentos porque está en relación con estas tres grandes áreas, no es que cualquiera puede arribar. De hecho, está subdiagnosticado el TDAH. Eh, mm, Eso es importante que lo tengan. Esta Ujú. parte de la heredabilidad también es muy interesante porque yo les hablo de TDAH, pero entra todo dentro del mundo de la neurodivergencia. ¿Por qué les hablo? La heredabilidad es grandísima. Miren lo que les voy a contar. El 27%, ¿sí? Del cáncer de mama es el cáncer más heredable, ¿sí? De mamá a hija mujer, Ay, es el cáncer más, que tiene más heredabilidad, que tiene un 27%. Después, dentro de los trastornos psiquiátricos, la depresión es el trastorno psiquiátrico más heredable, ¿sí? no De lo padres sabía. a hijos. Y escuchen porque es tremenda el porcentaje. Hay un 76% de heredabilidad entre padres a hijos con TDAH o trastorno oposicionista desafiante. Por eso ahí les doy la respuesta de es imposible trabajar solamente con el Con el paciente, niño, que por supuesto. hay que alojar a toda la familia porque probablemente alguien de la familia, de nuestro consultante, de nuestro paciente, tenga un TDAH o mal diagnosticado o con diferentes comorbilidades que entraron en el Claro, es tiempo. que después los diagnostican con depresión o con trastornos de ansiedad, pero resulta de que si se va bien a lo agudo, se dan cuenta de que, oye, es una persona que tuvo todos los antecedentes de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pero que nunca fue intervenido de manera multimodal, ¿no? Y Sí, ahí, es que Romy es gravísimo porque esto también quiero que lo tenga muy en cuenta, ¿sí? Yo, por ejemplo, no me dedico a psicosis, ¿sí? Entonces, si vos, Romy, me llamás y me decís, mira, Celeste, te voy a derivar a mi sobrina que tiene psicosis, uno como profesional o incluso como docente también tiene que decir, no, mira, yo de psicosis no sé no nada, sé ¿sí? Yo nada. sé de esto. Entonces, ese también es un punto muy importante porque a la hora de hacer las evaluaciones o las reevaluaciones tienen que ser puntualmente, en este caso para TDAH, ¿sí? Por ejemplo, las indicaciones de evaluación para TEA son el ADIR y el A2, Y las ¿sí? dos. Pero no aplican a TDAH, ¿sí? Ni a trastorno posicionista desafiante. Entonces también es importante que cuando uno empieza como familia, con todo lo que es la evaluación sea con un experto en el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y después, si arribamos a ese diagnóstico certero, y también es interesante escuchar a la familia, ¿no? Porque la familia muchas veces eh, por lo general son familias que sufren mucho y que se los han acallado y que se los han juzgado y también es muy importante prestarles atención y escucharlos y darles herramientas, en mi caso haciendo psicoeducación parental. Pero es muy importante que luego el tratamiento sea también con profesionales que sean expertos en ese diagnóstico, ¿sí? Si bien hoy estamos por el día celebrando el Día de la Neurodiversidad, no es lo mismo un tratamiento para TEA que para TDAH, que para Asperger, que para TEL. Para No es lo TEL, mismo. no, no es lo Son mismo. tratamientos Sí, absolutamente diferentes, ¿sí? Entonces es muy importante que puedan, cada uno en la ciudad en la que esté, ¿sí? Pueda tener... eh, acceso a los profesionales que realmente pueden de manera efectiva ayudar a ese paciente, alumno, sí. familiar, etcétera. Sí, 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 eso también es importante que hoy se lo lleven y que lo tengan en cuenta, ¿sí? en cuenta. Sí, 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 porque es muy grave un diagnóstico erróneo y también es muy grave atenderse con profesionales que no se especialicen en el diagnóstico de tu hijo en este caso, ¿sí? Bien, bueno, la cronicidad ya lo hablamos, ¿sí? Obviamente son trastornos que son crónicos, porque están en relación con un cerebro diferente, por eso no buscamos la cura, porque no es una enfermedad, ya lo dijimos, también es muy interesante poderlo ver de esta manera. Vamos a hablar de género, el género es recontra importante y también Importante. que lo tengan muy en cuenta.
Porque, por ejemplo, en el mundo TDAH y en el mundo del trastorno oposicionista desafiante tenemos algo así como estadísticamente 4-1. ¿Qué significa 4-1? Parece un partido de Ya, fútbol. de fútbol. Estamos hablando todo en función de esto. Todo. Bueno, Claro, que el varón nos gana por goleada exacto, por a goleada. Ya, las chicas, ¿sí? La realidad es que nosotros en crianza positiva actualmente tenemos aprox 400 pacientes. De esos pacientes debemos tener todos, la mayoría, ¿no? Con diagnóstico de TDAH. TDAH. Debemos tener, mira, no te lo puedo decir porque a mí los números no gustan de mí y yo no gusto Ya, de los y tú no números, gustas de los entonces me números. cuesta, pero te lo digo así a ojo, Un porcentaje a ojo. ¿eh? A ojo. Un porcentaje a ojo. Sí, sí, los números no gustan de mí, Romy, Ya, no gustan de mí. Debemos 7-0. Tan con tremendos Chile. con el fútbol, ¿te das cuenta? Mira, y Están, perdió con Chile. están tremendo con el fútbol. Les gusta Madre mía, eso el debe haber sido simbolismo del doloroso, fútbol. claro. Sí. Mira, debemos tener de 400 fácil, Romy, te digo, no sé, Uf, 320 varones y ya, 80 nenas, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque un se alta porción. presentan de modo diferente. Ya, Eh, ya. entonces, eso también cuando lo tenemos que tener muy en cuenta. El TDAH es muchísimo más notorio, muchísimo más corporal en el varón, ¿sí? Se presenta como más Hiperactividad, enojón, exacto. como más movedizo. Y la nena, por lo general, tiene un sistema más de, se lo llama como si estaría en la luna, ¿sí? Yo siempre cuento lo mismo. Vino una vez una paciente mía y le dije que dibuje a la familia y estuvo los 45 minutos dibujando el No. pasto Ah, donde iba a dibujar a la familia, la pero nunca familia, supo dibujar a la familia porque utilizó sus 45 minutos con el pasto. dibujando Sí, el son pasto. como más soñadoras, ¿no? En su Más mundo. detallista, claro, Y presentan, perdón, Romy, no te escuché. más ensimismadas, ¿no? Como Sí, más hacia sí, adentro, ya, ya. sí, sí. Y la parte de la hiperactividad pasa por algo en función del pensamiento. Tienen como Mental, mucho ujú. pensamiento rumiante, no como tanto. La inquietud del Corporal, varón es claro. más corporal y la inquietud de la nena es más mental, ¿sí? Claro. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, Importante decir de que, claro, la hiperactividad no se reduce solamente al área motora porque tiene que ver con la inhibición y eso es cognitivo, emocional y también kinestésico, ¿no? Entonces, la verdad sí, es que eso es otra área, ¿no? Bastante interesante para sí, analizar sí. en este tipo de trastornos, sí. Claro, pero por eso es muy importante también que lo sepan, ¿no? Digamos, que tiene igual validez, ¿no? Digamos, la parte mental de la nena que la del varón, ¿sí? Claro, es mucho más visible, mucho más evidente, mucho más obvio darnos cuenta que un varón tiene TDAH que la nena, ¿sí? Y aparte Eso. las mujeres tenemos con TDAH, tenemos, digo, ¿no? Yo ya me autodiagnostiqué. Mucho mecanismo compensatorio, ¿sí? Ah, ¿Qué claro. significa Justo el hoy día estaba mecanismo? respondiendo una Ah, pregunta sobre eso. contanos. Y Sí, claro, que la persona me decía, mira, yo soy TDAH, soy súper desordenada, pero conforme ha pasado el tiempo me he vuelto casi una TOC, ¿no? Esto puede wow, ser por mi estructura cerebral y yo le digo, mira, wow, eso es lo que llamamos en el área el mecanismo compensatorio, ¿no? Para wow. que tu cerebro se sienta un poco más bajo, más estable, con menos ansiedad, tu mismo cerebro ha generado algunos mecanismos que te posibilitan de comenzar a trabajar más rápido, de saber dónde está lo que dejaste ayer, el documento, qué sé yo. Entonces, eso no se llama TOC, se llama una compensación de lo que es realmente la desorganización, la planificación y la estimación temporal, que es lo que falla en el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Wow, hermoso cómo se lo explicaste, Romy. Hermoso, hermoso, hermoso. Mira, nosotros tenemos ahora una paciente que se llama Julia, que está, no sé, en sexto grado, ponele, acá de Argentina. Entonces ella va al colegio, va a buscar no sé, la carpeta de lengua y saca la de matemáticas. Se saltea hoja, renglones, copia, todo así, en pizarra, pierde todo, qué sé yo, el otro día se dejó la campera en el colegio, pero el mecanismo compensatorio que hace es una atleta de élite. Debe tener, no, mira, debe tener 10 años y compite todos los fines de semana y no solamente compite, sino que además es No, buenísima gana, compitiendo. ya. Entonces tiene
esto, ¿no? Este mecanismo compensatorio, este hiperfoco también, vuelvo a esa palabra que hablamos, que es bien característica del neurodivergente, metida en todo lo que es el área del atletismo, pero en todo lo que es el colegio, tiene muchísimas dificultades en Muchísimas. las funciones ejecutivas y además tiene muchísimas dificultades en el encuentro con el par. Es una chica que siempre entra en conflicto, ¿no? Digamos que esto, creo que lo dijiste, ¿no? En un momento la compañera le dice hola y ella le contesta, ¿qué me estás mirando? Me ¿No? estás Con una mirando, claro. lectura absolutamente errónea de las Erróneo. situaciones sociales, pero es una atleta de élite, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber que no se presentan en la neurodivergencia. La neurodivergencia es un mundo, y además de ser un mundo, ¿sí? Además es diferente y se presenta clínicamente diferente en lo que es varones y nenas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es recontra interesante, incluso en adultos también. Yo en algún momento aclaré, ojo, porque todo lo que son los tratamientos de TDAH adultos son otros tratamientos. Sí, es Nosotras, otro en tratamiento. crianza, nosotros, perdón, hablo en masculino porque mi hijo trabaja con nosotras y entonces somos nosotros ahora, Nosotros. eh, nos dedicamos a lo que es niños, niñas Y y adolescentes. adolescentes. ¿Sí? Sí, absolutamente, así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, diagnóstico creo que en un momento también ya lo hablé, ¿no? La importancia acá en Argentina diagnostican médicos, los psicólogos podemos hacer neuroevaluaciones, de hecho en crianza hay todo un área de, De de evaluación. evaluaciones, que también es importante entender que no se evalúa de una vez y para siempre, ¿sí? Quizás vos tenés un hijo o un paciente que se evaluó a los 6 años y arrobó un diagnóstico de TDAH, hay una necesidad imperiosa de volverlo a reevaluar, porque los diagnósticos mucho más infantiles, que son a los que nos dedicamos nosotros, van cambiando y van mutando. Acá en Argentina decimos que los diagnósticos se escriben en lápiz. Claro. Una manera simbólica, ¿sí? De De decir poder que entender. esto cambia, ¿no? Evoluciona. Sí, es más, me junto al número 6 que es comorbilidades. Esta palabra es clave, porque lo digo burdamente, ¿no? Para mí, clínicamente, es casi imposible encontrarme con un adolescente purito TDAH, ¿sí? No, es casi imposible. Yo no he conocido ninguno en la adolescencia que sea, que solamente tenga la sintomatología diagnóstica TDAH, ¿no? Ahí ¿No se mezcla de conociste? todo, ansiedad. No, no he conocido. Yo hasta el No, momento, yo llevo un registro, porque digo, pero sí. ¿cómo no? Tiene que haber una excepción a la regla, pero no. Fíjate No que hay. todavía no, Fíjate no que la todavía encuentro. no lo conocimos. Por eso nosotros como equipo decimos que nos dedicamos a TDAH, trastorno posicionista desafiante. ¿Por qué? Porque dentro del ranking de la De conmorbilidad comorbilidades, está el todo, uno, TDAH y trastorno posicionista sí, desafiante. Cuando todo siempre. ingresan a la adolescencia, quizás alguien, es un diagnóstico tardío TDAH, también eso es Sí, importante, claro. hay diagnósticos que son, el autismo es un diagnóstico prematuro, que por lo general puede diagnosticarse a partir de los 18 meses, pero el TDAH es un diagnóstico tardío porque necesito esa área de la escuela que esté mermada, que esté en Exacto. falencia. Entonces son Y diagnósticos porque que sabemos también que deben, las funciones ejecutivas tienen una evolución, ¿sabes? Y a los 2 añitos, muy pronto, ¿no? Tenemos que darle sí, un poco más de tiempo. por supuesto, ¿podemos trabajar? ¿Podemos entrar en Sí, tratamiento? por supuesto Sí, que por sí. supuesto que Sí, sí, sin sí. diagnóstico, pero el diagnóstico le vamos De a hecho, dar tiempo a este cerebro, tenemos que ¿cómo? Sí, trabajar, tenemos que sí. trabajar antes de tiempo, pero claro, el diagnóstico va a ser a partir de la edad que se permite según el DSM-5. Sí, así funciona. Esta es la Ujú. burocracia y Y ya tenemos que está. entenderla y aceptarla y éticamente entrar dentro de ese sistema, ¿sí? Así que bueno, para nosotras nos dedicamos a esos dos diagnósticos porque es dentro del ranking la comorbilidad número uno. Hay que estar muy atento porque después en la adultez, que no es mi área, aparecen la comorbilidad, quizás un TDAH mal diagnosticado o diagnosticado Ansiedad, erróneamente o con depresión. un tratamiento no exitoso y no con expertos, aparece, por supuesto, rankeado número uno todo el tema de las adicciones, ¿sí? Sí, Y también, sí, ahí ya sí. entro en otros escenarios más complicados. Así Más que por complejo, sí. eso es muy importante, bueno, esto, diagnóstico certero, precoz, expertos, Intervención temprana, tratamiento. exacto. Sí,
Y eficaz. Y eficaz, sí, absolutamente. Y estos espacios que son maravillosos, ¿sí? Pero bueno, estemos atentos. Ahí está, mirá, es la regla más que la excepción. Bueno, ya lo dije, por eso somos especialistas, viste, ya te fui diciendo, todo esto ya te lo dije, mira, Sí. plasticidad neuronal. Bien, bueno, voy acá al punto que tenemos poquito tiempo. Por supuesto que yo durante muchos años, tuve la oportunidad de viajar, de estudiar afuera, me traje como la técnica de terapia, de TCC, que es cognitivo-conductual, que por supuesto va fundamentalmente a lo que es la conducta, a lo visible, que es lo que nosotros vemos en TH y en el resto de la neurodivergencia también, ¿no? Vemos pibes hiperactivos, impulsivos, dificultad para concentrar. Esto es lo que vemos, ¿sí? Pero bueno, yo les cuento que, por supuesto, como mi mundo es el mundo de las emociones, no pude dejar de preguntarme, más allá de cómo vemos a un paciente, mi pregunta es, ¿cómo siente ese paciente? ¿Por qué siente lo que siente? Romy contó en un momento, ¿no? Esta situación de vulnerabilidad, de inmadurez emocional, así que yo dije, bueno, voy como por ahí, ¿sí? Porque para mí la respuesta del éxito clínico es por ahí, es por la entrada de cómo siente alguien neurodivergente. Bueno, ahí aparece, sí, está re lindo Sí, me gusta, este, este dibujito, ¿sí? es muy gráfico, ¿sabes? De lo que finalmente lo que pasa, ¿no? ¿Te gustó, Romy? Sí, me encanta. Bueno, me alegro. Eh, bueno, ahí aparece la ansiedad, creo que alguien también lo mencionó en un momento, Sí, ¿sí? depresión, ansiedad. Dificultad para autorregularse, esta parte de la inhibición, ¿sí? Baja autoestima, fundamental, la autoestima es todo, la autoestima para mí es como la base de cualquier ser humano, ¿no? Pero hay que apuntar fundamentalmente a la autoestima y más cuando haces clínica en niños y te dedicas a todo lo que es infanto-juvenil. Altos niveles de frustración, baja tolerancia, sensibilidad emocional y preocupación persistente. Yo se lo voy a bajar. Pará, no te muevas de este Canva, porque para mí está bueno. Esto que nosotras hacemos y un poco parte de lo que quiero invitarlos a pensar y que podamos ver la neurodivergencia todos juntos, es aprender a podernos sacarnos estos anteojos, ¿no? Adultocéntricos, que yo siempre digo lo mismo, Sí, ¿no? Qué caprichoso, qué berrinchudo, o sea, qué qué exagerado. ¿Sabes exagerado, sí. cuántas veces yo escuché eso? Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se enoje por todo? O Los niños de sea, cristal, ¿no? ¿pero qué Claro que pasa? Viene y me dice que tiene 10 novios, que le va bárbaro, que qué sé yo, y después pierden un jueguito y se pone a llorar, pero que no se entiende. Bueno, no se entiende. Hermosa esta palabra. ¿Cómo lo entendimos, Romy y yo, fundamentalmente? ¿Quién nos dio la respuesta? La neurociencia, sí. sin lugar a dudas. La neurociencia nos vino a decir, esto es por esta razón, ¿sí? Esto está Y por pasando. supuesto, ¿cómo? Que eso es lo que está pasando adentro. O sea, lo que yo veo es este niño que le va muy bien todo y resulta de que el compañero no le quiere pasar un lápiz y explota emocionalmente, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero de qué va? Claro, pero es que adentro de allí, de esta arquitectura Adentro, cerebral, están pasando adentro. cositas. Fundamentalmente, como dice el Principito, que amo el Principito, es En lo lo esencial invisible, es sí. invisible a los ojos. Así que si vamos a entrar dentro del mundo de la neurodivergencia, leamos el Principito y aprendamos de él y poder mirar la neurodivergencia desde esto, desde una mirada holística y una visión humanística. Eso es fundamental, ¿sí? No desde lo que yo veo, sino desde lo que yo siento, que hay adentro de ese cerebro, porque ese cerebro funciona así. Y aparte, peor aún, porque antes de la neurociencia, sin tener esta respuesta exacta, pertinente y científica, aparecía eh, juzgado el adulto en la crianza, ¿no? Este pibe es así, este chico es así, porque hay un déficit en la crianza. Entonces, las familias cada vez estaban más presionadas, más juzgadas, ¿no? Yo he escuchado millones de veces, ¿sí? Cuando quizás voy a los colegios, bueno, porque la mamá, porque el papá. Claro, no Entonces, ponen límite, que no son efectivos, que dejan la crianza para el colegio y yo digo, siempre digo, o sea, que puede ser, sí, que claro, siempre que hay que puede ser. analizarlo, pero ojo, que también pasan cosas en ese tipo de cerebros que puede ser ¿cómo se llama? La razón principal por la que ese niño está comportándose de esa
forma y no de otra. Sí. Que hay un análisis Por interesante. supuesto, definitivamente el adultocentrismo no me permitió un correcto proceso en mi infancia y mi adolescencia. Sos un genio, me A encanta lo que todos, dijiste y sí. es tal cual. Y te juro, Dan, que hoy estamos acá para esto. Te aseguro que estamos completamente comprometidas con todo lo que es el mundo de la neurodivergencia para que no haya más niños que sufrieron como sufriste vos, ¿sí? Este es mi objetivo, mi brújula y hacia dónde voy yo y todo mi equipo, ¿sí? Y seguramente Romina está por eso. No Sí, queremos más niños sufriendo, no queremos más niños con diagnóstico erróneo o sin erróneo, diagnóstico, sin diagnóstico, no queremos sintiéndose más falta de fatal, información. exacto, creyendo o instaurando creencias limitantes a partir de situaciones que van pasando desde la niñez hasta la adultez, que son producto de solamente decisiones que tomaron a nivel social, a nivel de Sí, adulto, y que no le entregan las herramientas necesarias para que ese ser humano pueda desenvolverse de la manera adecuada. Finalmente es sí, eso. O sea, totalmente. tomando en consideración de que todo cerebro puede ser estimulado a nivel compensatorio, a nivel de reemplazo, a nivel de lo que sea, de sustitución, o sea, podemos hacerlo. Ahora, para hacerlo necesitamos saber qué tenemos que hacer, necesitamos la orientación de especialistas, necesitamos también tener una disposición, ¿no?, de proceso, porque a veces toda la gente quiere el resultado inmediato y no se da cuenta que el cerebro tiene otros tiempos. O sea, la neurociencia nos está evidenciando que el cerebro tiene tiempos diferentes, Ujú. ¿sabes? Y Sí, que, como dicen en Estados Unidos, not yet, ¿sí? No aún, ¿sí? claro, Vamos a no, entrenar, pero estamos en camino, claro, estamos en pero camino, sí, absolutamente, del respeto y por supuesto de entender y por supuesto de acompañar. Para mí, mis pacientes, en muchas ocasiones, esto que vos dijiste, Dan, yo los veo como sufrientes, ¿sí? Vienen pacientes que tienen 11 años, o sea, recién arranca ya, la vida y me dicen, Celeste, soy un fracaso, no sirvo para nada. ya, ya, ya. Hoy Como, vine de la escuela con malas notas. Para mí, educar en casa me dio solución. La terapeuta de mi hijo, que ella era candidata, no sigo leyendo. Romy, ayúdame. ella era Abuelita. candidata, me dijo que ella era candidata para el maltrato, para el bullying, seguramente. Sí. Sí que, ¿Quién está escribiendo eso, amor? a ver, ella es Cintia Méndez. También hizo el análisis de, oye, no lo diagnostican hasta que no hay angustia y depresión, ¿sabes? Claro, sí. Creo que Eh, eres tú, Cintia, sí. Si estoy errada, corrígeme. eh, ¿qué cosa decís, Romy? Es que le digo que si es ella, que me Sí. diga que sí, si no, Ah, que me perfecto. corrija. Pero yo creo que sí, sí, era ella. Sí. Sí, Ujú. totalmente. Bueno, eso, Sí, era ella. sí, era ella. Sí, Cintia, a ver, esto es recontra para debate. Em, yo creo y voy a por la capacitación docente. Yo no quiero que tu hijo o tu hija esté en su casa haciendo homeschooling, no quiero eso. Em, ¿Qué más me dice? Léeme, Ro. A ver, la doctora Jimena dice, ¿cómo trabajamos las Ah, habilidades sociales en su casa, sus compañeros? Ay, lo rechazan, espérate que se me claro. movió. Si sus compañeros lo rechazan y las maestras le ponen un estigma, ¿no? Que eso Sí, también es Y lamentable, pero es real. Sí. pero yo no quiero que tu hijo esté haciendo o tu hija esté haciendo homeschooling. No quiero eso. Ah, pero, perdón, se me ¿Dónde apretó. estás, Celeste? Acá estoy, se me apretó. Porque ¿Dónde bueno. estás? Aquí Eh, estás. y estos espacios son justamente para esto. Por supuesto que cada situación es diferente y a veces sí, por supuesto que podemos nosotras puntualmente pensar en una escuela en casa. Pero yo te aseguro que todo el movimiento que nosotras y nosotros estamos haciendo es para que exista una escuela que, lejos de excluir, incluya. Claro, Entonces, incluye, sí, sí. vamos a por la capacitación docente. Ya, ya. Sí, de hecho Para eso mí, es básico y más allá de la capacitación docente, yo siempre reflexiono, o sea, todos los profesores deberíamos ser, antes de profesor de contenido, profesor especialista en neuroeducación. De mm, hecho, por ejemplo, en mi especialidad, que son los maestros diferenciales, los maestros especialistas, no nos pasan contenido, es decir, nos pasan bases neuroeducativas, o sea, cómo aprende ese cerebro que va a aprender luego contigo, cuáles son las estrategias, las metodologías, cuáles son las diferencias entre un cerebro neurodivergente y neurotípico, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ampliar
la mirada, porque Sí, finalmente la educación que tenemos ahora, y tenemos también que ser críticos en ese aspecto, es una educación que responde a las necesidades de un siglo que ya pasó, claro, claro, es la que misma ya no escuela de está. hace 100 años, la misma escuela que Exacto. iba tu abuelo es la misma escuela de ahora. Pero bueno, lejos de querer criticar a los docentes, no, estamos No, para ellos, o sea, queremos estamos con sumarnos ellos, sí, y sí. queremos con ellos, o sea, Exacto. entonces ese es el punto. De hecho, bueno, ¿me trabé? Sí, pero Qué ahora, cosa que estoy. Ahí ahora estoy. regresaste, sí. Bueno, yo Bueno, veo borrosa, pero no pasa nada, son gajes del sí. oficio. Sí, así que, bueno, estén muy atentos porque para mí la escuela tiene que darle un lugar y la realidad es que habilidades sociales, bueno, nosotros somos especialistas en habilidades sociales por esto, ¿no? Que veníamos hablando, para mí De hecho, es hacen talleres de lo, habilidades sociales, ¿no? sí, tenemos 30 talleres de habilidades sociales y yo Ya. intento, estoy en casi todos porque yo ya, el uno a uno a mí me parece Mm. un ámbito ficticio, Ajá. No un real, poco como irreal. en términos de habilidad social, ¿sabes? Sí, sí, Yo siempre digo que cuando uno logra hacer un buen trabajo es cuando eso que entrenabas en algún momento a solas, tú a tú, uno a uno, puede verse reflejado o aplicado en la vida real. sí, sí. Está buenísimo lo que dijiste. Ya, es Lo que que es pasa que cuando fundamental. vos intentás en tu casa, o intentás con todo el amor del universo, no lo dudo ni un minuto, en el consultorio, entrenar las habilidades sociales, es como que vos quieras enseñarle a tu hijo a jugar al fútbol con videitos de YouTube. No, bueno, vos a tu hijo o a tu hija le enseñás a jugar al fútbol adentro de una cancha con un profesor. Bueno, habilidades sociales, lamentablemente, bad news, malas noticias, funciona de esta manera. Entonces, tiene que hacerlo en el colegio y si en el colegio no puede hacerlo, tiene En que talleres, sí, sí. ir a grupos de habilidades sociales, Exacto, ¿sí? sí, sí. Abrazarnos al Y conflicto, si es un paciente que a lo mejor tiene muchas barreras de habilidad social, a lo mejor empezar con el uno a uno, pero y ir claro, avanzando hasta ni que hablar. pueda, ¿no? Hasta que pueda ser insertado en Sí, algún sí, escenario. sí, por supuesto, porque no todos los niños son agrupables, pero bueno, eso ahí contesto a la pregunta, ¿sí? Si hace escuela en casa, ¿cómo trabajo las habilidades sociales? En situaciones sociales reales, ¿sí? No Reales. es posible en situaciones sociales ficticias. ¿Se puede entrenar algunas cuestiones? Sí, estamos Sí, completamente de acuerdo, pero ¿realmente se pero entrenan? ¿O en son la realidad. virtuales? No sé, Sí. después, Ximena, te ayudamos a averiguar lo que hay ahí en México. ¿Me lees, Ro? ¿Qué dice Ángela? Dice, a ver, Ángela dice, buenos días, nos saludos desde Guatemala. Les comento mi experiencia, intenté de que mi hija estuviera en una institución de escolaridad normal, pero por falta de información le costaba trabajar con ella. Ahora que es inclusivo, perdón, que se me salta, he visto muchos avances tanto en su situación social como a nivel escolar. ¿Querés responder vos, Ro? Eh, es que ella está comentando, ¿sabes? Está Ella, comentando. sí, sí, está comentando de que es su experiencia, ¿no? Me parece extraordinario. O sea, ella está dando, de hecho, claro, al principio era era difícil, pero cuando ya la institución más o menos se alinea, ya se Mm, empiezan a ver avances, ¿no? Porque es lo lógico, o sea, sí, no podemos intentar que un niño aprenda, porque este es en contexto de educativo, ¿no? Sin saber cómo ese niño aprende. totalmente. Y cuando Sí, entendemos cómo se aprende, tenemos que aceptar de que se aprende de manera diferente. sí, y cómo siente también, ¿no? Porque es un Exacto, poco porque el esto. aprendizaje no es solamente Sí, cognitivo, o sea, generalmente cuando hablamos de aprendizaje lo reducimos a la cognición, pero en realidad es el aprendizaje genera emoción. De hecho, el aprendizaje depende de la emoción. Entonces, si te fijas, es sin como lugar una a dudas. Sí, simbiosis en donde hay autores que han dicho, o sea, para que haya aprendizaje necesitamos emoción. sí, 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 es el aprendizaje que pasa a la memoria a largo plazo. Claro. Eh, mm, A ver, vamos a ver. Ahí Lucía nos está contando en Guatemala. Me Sí, gusta escuchar a otras mí también. Lucía situaciones de otros dice, países, no me las imagino. Dice, es muy difícil, también es de Guatemala, el tema de la educación. Son muy pocos los lugares con la capacidad para recibir a chicos neurodivergentes y los que existen a muy alto costo. Ya. Ujú. Sí, me imagino, sí, me Ujú. imagino. Bueno.
tengamos Intentamos, confianza que eso oye, se va a modificar. eso se va a modificar, ¿por qué? Porque hoy en día hay gente loquilla como nosotros, un Ujú. día que podríamos, o sea, en un momento que podríamos estar a lo mejor leyendo un libro, estamos acá reunidos, ¿ah? De manera gratuita todos, con una convicción. ¿Sabes? Con la convicción de que, oye, la neurodivergencia debe reconocerse, debe visibilizarse. Entonces, cuando los padres, los profesores, los terapeutas comienzan a tomar el rol que les corresponde, ¿no? Todo empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. Entonces, claro, Sí. como cambio, Lucía, esto es un proceso y los procesos son largos. Pero yo soy optimista, optimista Me realista, gusta que seas claro. optimista, Sí, Romy. sí. Creo Sí, que vamos totalmente. hacia ese lugar donde ya esto no sea un tema, donde no lo Totalmente. tengamos que hablar, donde nos reunamos a lo mejor para decir, no sé, herramientas para, mira, yo aplico esto, yo aplico este otro, o sea, y donde ya el tema de la neurodivergencia no sea tema. Porque cada No sea cerebro tema, aprende, claro, cada cerebro totalmente. aprende de una manera diversa y eso las neurociencias lo ha plasmado como una realidad, haciéndolo neuroeducación, ¿no? O sea, es imposible Ujú. que queramos que todos los niños aprendan a nivel cognitivo o emocional de la misma manera. Es que no vamos a Sí. llegar a ningún lugar, Sí, y que podamos celebrar las diferencias. por supuesto. ¿Qué es Espera, lo que nos convoca, ¿no? Hoy día. con esto termino un poco como para terminar de entender cuál es la propuesta del tema de las emociones y poder entenderlo realmente y fehacientemente, que tenemos que poder mirar la neurodivergencia desde tres conceptos diferentes, ¿sí? Un poco a mí me ayuda a entender a mis pacientes, que una cosa es la edad, ahí está, espera, no importa, déjalo ahí. Igual ya tenemos que ¿Es esta terminar. o no? Sí, no, no, déjala porque me Ah, encanta ya, ya. me encanta, me encanta. Uy, toco todo, mira. Ya mi No, tiempo no pasa nada, no pasa se nada. está Tu tiempo de finalizando. atención está Eh, finalizando. no, estoy inquieta, yo ya Contra estoy, tal, ya suprimir. me agarra. Bueno, no, que tenemos que pensar desde tres conceptos. Una cosa es la edad cronológica, si vos podés tener un paciente que tenga 10 años. Otro concepto importante es pensar en el coeficiente intelectual, que puede condecir y se puede realmente simétricamente estar acorde con esos 10 años. Y tenemos que pensar en otro concepto que es el coeficiente emocional, ¿sí? Es decir, edad cronológica, coeficiente intelectual y coeficiente emocional. Emocional. Sí, emocional. Las personas que tienen TDAH y trastorno posicionista desafiante, hay una simetría en esos tres conceptos. Por eso aparece la situación, ¿sí? Como contaba Romy, contaba un poco yo, ¿no? Digamos, de esta emocionalidad infantil e inmadura que muchas veces con la mirada adultocéntrica nos cuesta entender. Y la respuesta, como dije antes, nos las dan estas tres variables, ¿sí? Una arquitectura cerebral diferente, conexiones neuronales diferentes y chispazos químicos diferentes. Así funciona el cerebro El TDAH. cerebro de... Exacto. Mi área de la que estoy casi hiperenfocada es la amígdala, sí, ahí está en el medio, es la amígdala cerebral, de hecho mi charla TED habla sobre eso. Por supuesto que falta un montón porque las investigaciones y Son la recientes. neurociencia para lo que es neurodivergencia recién arranca, incluso da datos controversiales y contradictorios, ¿sí? Pero fundamentalmente hay tres grandes áreas del cerebro que son inmaduras en las personas que tienen TH, que es el cerebelo, el hipocampo y la amígdala. Si yo estoy concentrada en la amígdala, ¿por qué? Porque la amígdala es, como dijimos antes, la directora técnica de las emociones, ¿sí? Entonces, la Exacto. pregunta es, ¿qué pasa si vos tenés esa amígdala más chiquitita? Porque si vos haces un corte transversal en un cerebro neurodivergente, te vas a encontrar con esa amígdala cerebral más pequeña. Entonces, lo que sucede es que muchas veces vas a estar en estado de alerta constante, ¿sí? Porque la amígdala es la que nos ayuda a escanear El las peligro, real situaciones o no. como peligrosas o como no, ¿sí? Entonces era esto que vos contabas, o sea, ¿cómo puede ser que yo le dije a mi alumno, junta tus Ordena, papeles, claro. ¿no? Y apareció, producto de eso, una desregulación emocional tremenda que bajo una mirada simplemente adultocéntrica, digo, ay, qué exagerado, ¿Qué le ¿cómo puede pasa? ser? Bueno, Claro. ¿cómo puede ser? Castigado, nene Tal cual. malcriado, No, claro. o me lo hace a mí, no, esta la escuché un Claro. montón de veces, me lo hace a mí, ¿sí? Bueno, a vos no te hace nada, no es un Mm, malcriado, la respuesta está acá, ¿sí? aquí. En la Aquí, neurociencia, aquí. sí, está acá. Exacto, está bien, exacto. Está acá, ¿sí?
Entonces, bueno, es muy interesante y muy importante. Nosotras dos tenemos muchísimas charlas que hablan sobre esto. Hoy tuvimos así como rápidas. Claro, Eh, rápidas para poder sí, eh, alcanzar, absolutamente, ¿no? pero tienen que tener esto en cuenta, ¿sí? El coeficiente emocional está, adentro de ese coeficiente está el autoconcepto y la autoestima, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que hay que entrenar, ¿sí? Es por ahí por donde hay que ir. Está muy en relación con todo lo que es el sentimiento de pertenencia. El También aparecen autoconcepto, como la autoconcepto, te digo, autogestión emocional, o fundamental. sea, Sí, tiene mucho que ver sí, con fundamental. Y te termino con dos cosas que para mí son recontra importantes que las tengan en cuenta. Las personas con TDAH muchas veces sufren, y las neurodivergentes, algo es un fenómeno nuevo. Mira, Romy, esto te va a gustar. Nosotros lo llamamos bullying transparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces van al colegio, entonces pacientes nuestros nos cuentan, cumpleaños, siempre nos hacen la misma pregunta, ¿por qué festejan todo el tiempo el cumpleaños de sus pacientes? ¿Porque quieren comer torta? No, ya porque entiendo. muchas veces nuestros pacientes invitan a los cumpleaños, invitan a casas y nadie les contestan, como si sería que los convierten en personas transparentes, ¿sí? Ya, ya, Están en fantasmas, los no recreos en existen. el aula con el celular, no están interactuando con nadie, van todos a comer y nadie los invita. Entonces No aparece existen. un fenómeno nuevo que se llama bullying transparente, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos Aislamiento a total eso. social, ¿no? Sí, sí, porque ni siquiera se toman el trabajo de hostigarte, ni siquiera se toman el trabajo de Ya, hacerte la vida difícil, directamente te ignoran. te ignoran. Eso repercute muchísimo más negativamente en tu autoestima y en la pregunta de quién soy yo, ¿Quién ¿sí? soy Y yo? cuánto Ujú. valgo. Así que Exacto. estemos atentos a eso porque también es muy importante. Por eso doy tanto crédito y estoy muy atenta a todo lo que es la parte de pertenencia, autoestima y autoconcepto. Así que Por bueno, intenté supuesto, ser lo por más breve supuesto. posible. Indiferencia, sí. Una ¿Qué tenés una maravilla y palabra? yo creo que aquí terminamos la charla por el tema del tiempo, pero también queriendo redondear, ¿no? De que entender que la estructura cerebral o la arquitectura cerebral de una persona con neurodivergencia es diferente, nos permite empatizar muchísimo más y salir de este adultocentrismo, ¿no? Pero entender también que cualquier cerebro puede ser estimulado es una maravilla, porque eso nos da la posibilidad de decir, mira, tengo un hijo con TDAH, un niño con TEL, con TEA, da igual la etiqueta, pero yo tengo que saber por medio del especialista cuáles son las habilidades deficientes para poder colaborar incluso con ese especialista a poder potenciar esas habilidades. Y eso es lo importante, eso es lo que quiero que quiero que se quede las personas que están aquí, son 25 personas, que el cerebro neurotípico, neurodivergente puede ser estimulado y que pongan un ojito en la función ejecutiva, tanto a nivel cognitivo, que es lo que nos ayuda a aprender, la atención, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio a nivel cognitivo, pero también a nivel emocional, la planificación, la organización, el razonamiento, el procesamiento de la información, pero que todo eso es importante si yo también lo estimulo la parte emocional, que es sin duda la base para que un ser humano pueda comenzar en algo, ¿no? Tarea, o sea, ámbito cognitivo, ámbito relacional, ámbito personal, etcétera. ¿Ya? Entonces yo quiero que se queden más o menos con esa idea. No sé tú, Celeste. No, me encanta, nada más que agradecer. Dan, me llevo tu historia Ya, y quédate seguro que estamos acá justamente para que nadie vuelva a estar en tu lugar. Sí, mis datos te los dejo. Encontrame en mi Instagram, que lo manejo yo, que es Crianza Positiva Argentina. Tiene un corazoncito celeste, que es el logo nuestro de crianza. Me buscan ahí. Bueno, Romy ahí en Misión TH, que lo tiene puesto en su perfil. Me preguntan, estoy siempre a disposición, intento contestar. Esta es mi vida, yo me dedico a esto. Así que para mí siempre es un placer contestar y estoy muy, muy agradecida de la invitación de hoy estar sí, yo acá. también. Así que, y con vos, Romy, para mí sos mi Siempre es amiga, un yo te voy a ir a gusto. visitar en algún Sí, sí, momento. sí. Sí, cuando vengas a España ya sabes que tienes aquí un lugar donde llegar, una amiga para hacer locuras. Lo sé, mi vida. Así que bueno, gracias a Noemí y a todos
los organizadores de este evento. Así que bueno, yo nada más que agradecer. Yo también, agradecer y dejar los invitados también para la próxima charla que la da Macarena, creo que está por aquí conectada. Ella va a hablar de altas capacidades, por lo tanto es un tema dentro de la neurodivergencia que también es invisible, pero Sí. existe, es una realidad que tenemos que abordar, que tenemos que visibilizar y por sobre todo dar algunas herramientas, estrategias para poder hacer que la vida de estas personas sea mucho más ceñida al bienestar, ¿no? Y no a las complicaciones que hay en un sistema que no está preparado para atender su neurodivergencia. Aquí todos nos dicen muchas gracias por el espacio, Bueno, gracias. ¿siguen conectadas ustedes, Sí, hermosas? sí, sí, Bueno, me nosotros voy, seguimos que me tengo que ir a una conectados, reunión, pero les por deseo lo supuesto. Muchas mejor. gracias, Celeste. Sí, les deseo lo mejor. También Maca está muy en relación, muy linkeado TDAH con altas capacidades y muy, muy, muy invisible. Me lo encuentro todo el tiempo en la clínica y lejos de pasar por altas capacidades piensan que son tontos y que tienen Y que, o que problemas es cognitivos. exacto, Es cognitivo, sí, sí. gravísimo lo O que está pasando. emocionales, Así sí, sí, que súper generalmente. agradecida. Bueno, les mando un cariño, que tengan buen día. Igualmente. Hasta pronto, linda. Chau, hermosa. Chao, chao. Bueno, Macarena, yo Muchas creo gracias, muy que interesante la conferencia. La pude escuchar así medio por momentos porque estoy con mi pequeñita enferma. Pero bueno, sí, me encantaría recibir la, mm, la grabación, el link para poder, bueno, sacarle todo el jugo a esta charla que fue tan interesante. Yo soy psicóloga infanto-juvenil, pero además me motiva un tema, digamos, personal porque tengo mi niño diagnosticado recientemente con TDAH y bueno, fue la escuela la que, digamos, la que hizo esta alarma, ¿no? Y hasta claro, ese momento es en la escuela únicamente, ¿no? El tema. Entonces, bueno, para poder acompañarlo en esta trayectoria y bueno, que pueda crecer lo mejor posible. Y yo por ahí tengo una formación más psicoanalítica, como que me faltan herramientas desde lo neuro, ¿no? Y bueno, así que bueno, participé como mamá fundamentalmente esta vez. qué bueno. Voy a seguir formándome con ustedes porque realmente me gustó mucho la forma de desarrollar y son muy cálidas ustedes también para explicar. Gracias. Muchas gracias a ti, Romina. Me alegra mucho saber de qué fue de tu agrado la charla. Súper. Romy está aquí. Perfecto. Ah, mira qué bueno. Así que me veo por el lado derecho y mi duda es, ¿seguimos? Ah, seguimos, ok. Voy a compartir pantalla entonces. Muchas gracias, Macarena. Estaban la duda de si... Has cerrado tu micrófono. Bueno, Macarena, yo Muchas creo gracias, muy que interesante la conferencia. La pude escuchar así medio por momentos porque estoy con mi pequeñita enferma. Pero bueno, sí, me encantaría recibir la grabación, el link para poder, bueno, sacarle todo el jugo a esta charla que fue tan interesante. Yo soy psicóloga infanto-juvenil, pero además me motiva un tema, digamos, personal porque tengo mi niño diagnosticado recientemente con TDAH y bueno, fue la escuela la que, digamos, la que hizo esta alarma, ¿no? Y hasta claro, ese momento es en la escuela únicamente, ¿no? El tema. Entonces, bueno, para poder acompañarlo en esta trayectoria y bueno, que pueda crecer lo mejor posible. Y yo por ahí tengo una formación más psicoanalítica, como que me faltan herramientas desde lo neuro, ¿no? Y bueno, así que bueno, participé como mamá fundamentalmente esta vez. qué bueno. Voy a seguir formándome con ustedes porque realmente me gustó mucho la forma de desarrollar y son muy cálidas ustedes también para explicar. Gracias. Muchas gracias a ti, Romina. Me alegra mucho saber de qué fue de tu agrado la charla. Súper. Romy está aquí. Perfecto. Ah, mira qué bueno. Así que me veo por el lado derecho y mi duda es, ¿seguimos? Ah, seguimos, ok. Voy a compartir pantalla entonces. Muchas gracias, Macarena. Estaban la duda de si...
Has cerrado tu micrófono.